Mano a Mano. Centígrados la temperatura en Ciudad Capital, 22,1 en la República del Paraguay. Arrancamos con mucha energía otra edición de Mano a Mano. Comisario, ¿cómo le va? Gracias por aceptar la invitación. Bienvenido. Muchas gracias, al contrario, muchas gracias a usted por este importante espacio ciudadano. Sextorsión, ¿qué engloba el concepto, comisario? Bueno, la sextorsión es una modalidad, nosotros le decimos una modalidad, en realidad es un hecho de extorsión. Configurado en nuestro Código Penal en el artículo 185. Bueno, la modalidad de sextorsión se da de una manera muy peculiar, donde el extorsionador, el victimario, utiliza como elemento coercitivo imágenes de contenido íntimo o de contenido sexual. Estas imágenes logra, gracias a establecer una cuasi relación con la víctima. Después de varios días de estar filtreando, conversando, y finalmente cuando se da digamos, cierta confianza entre la víctima y el victimario, entonces empiezan a correr el sexting, o sea, las imágenes de contenido sexual, que finalmente son utilizadas para tener el elemento necesario para proceder a la extorsión de la persona. ¿En qué momento uno tendría que sospechar de que camina inexorablemente hacia un episodio de esa naturaleza? Nosotros aconsejamos a la ciudadanía de que los perfiles, principalmente en el Facebook o en Instagram, perfiles que solicitan nuestra amistad, tener todos los cuidados en relación a aceptar la amistad, y a partir de ahí una conversación o un filtreo que se va dando, ¿verdad? Estoy seguro de que en este momento hay personas que estarán conversando, hablando, filtreando con amistades digitales, con personas que hay una promesa de encuentro, hay imágenes que van y que vienen, conversaciones que hay que vienen, y uno nunca tiene la certeza de con quién realmente está hablando, si la persona es quien dice ser. Entonces, posiblemente esa persona está ya en este momento conversando con un extorsionador, y esa persona es una potencial víctima de la sextorsión. ¿Quiénes son los más vulnerables? ¿Probablemente adolescentes o estamos hablando de personas maduras propiamente? Bueno, con la pandemia y en lo que las estadísticas que hemos manejado a partir del año pasado, quizás por ese tiempo de ocio que el ciudadano de repente tiene y la facilidad de acceder a las redes sociales, hemos observado una proliferación de los casos, principalmente las personas entre 31 a 51 años de edad, que es la etapa en la vida donde uno está casado, donde uno tiene responsabilidades, tiene, digamos, muchas cosas que perder. Entonces, ese es el blanco que los sextorsionadores buscan con más frecuencia, pero se dio también un hecho realmente interesante para nosotros, ¿verdad? Que también hemos tenido una cantidad importante de víctimas mayores de 65 años, abuelitos, ¿verdad? Que han también caído, digamos, dentro de lo que es la sextorsión, y también adolescentes. Entonces, tenemos que no hay una franja etaria bien definida. 50% de los casos, Roberto, serían de entre 31 a 51 años. Y posteriormente, entre los 51 años para arriba, el 25% y un porcentaje ínfimo los adolescentes, ¿verdad? Es lo que respecta a sextorsión. Pero el adolescente es más propenso a otro tipo de ciberdelitos, de los cuales son víctimas, como el grooming, ¿verdad? La pedofilia y otros delitos también que eventualmente nosotros también tomamos intervención. ¿El Facebook es la plataforma más utilizada por los extorsionadores o no? El Facebook es la más utilizada hoy día. Es importante mencionar que Paraguay en toda Sudamérica es prácticamente el segundo país con mayor cantidad de usuarios con smartphone, y también uno de los países más importantes en toda la región con usuarios en plataformas de redes sociales como Facebook, principalmente Instagram también, ¿verdad? Entonces, prácticamente
se da digamos, el contacto a través de estas plataformas de redes sociales. ¿Qué dicen las estadísticas? ¿Cuánto tiempo generalmente lleva desembocar en una situación como mínima tan embarazosa como esta? Bueno, la sextorsión no es como una extorsión, digamos, común, donde llama a la persona y te apabulla pidiéndote dinero. Era como solemos observar en los otros casos, donde se hace pasar por sicarios, donde arman el famoso secuestro virtual, haciéndote creer que uno tiene un familiar secuestrado, y te apabullan con información, con datos rápido, y te pide dinero inmediatamente. La sextorsión tiene un proceso. Hemos observado nosotros que los sextorsionadores primeramente estudian a su víctima. En muchos casos ellos crean perfiles asociados a la víctima para poder establecer puntos de conversación el día de mañana. Por ejemplo, si uno es casado, tiene 40 años y es contador, crean el perfil de una mujer casada de 40 años contadora. Como para que se genere cierta confianza, ¿no? Se genera una confianza. Bueno, esta mujer solicita amistad en los grupos donde ya se pudo observar que esta persona está, por ejemplo, el Círculo de Contadores o el Club Deportivo Sajonia, por decirlo, ¿verdad? Claro. Entonces, cuando le pide amistad, observa los puntos que tienen en común y a partir de ahí se da cierta confianza entre ellos y bueno, lo primero que siempre se pide es el número de WhatsApp y a partir de ahí entonces van saludos, conversaciones, todo ese tiempo que a veces duran semanas, se va ganando la confianza de la víctima. Claro. En realidad lo que está haciendo está a fuego lento, se le está preparando a la víctima para poder esperar el momento para poder sacarle la mayor cantidad de dinero que pueda. En ese tiempo pudo obtener mucha información, si está casado, si hace cuánto que está casado, si tiene hijos, dónde trabaja, a qué se dedica, porque se da una confianza. Claro. Y nosotros, o sea, una interacción ahí, ¿no? El paraguayo tiene es muy confianzudo, ¿verdad? Nosotros somos bastante confianzudos, eso observamos. Por eso es que nosotros ahora estamos también apuntando a lo que es la educación digital, a la prevención en el área digital, donde estos extorsionadores, prácticamente más del 80% de la información que utilizan es información que nosotros mismos nos encargamos de promocionar a través de nuestras redes sociales. O sea, somos tan vulnerables, muy expuestos estamos, ¿no? Empezando por la fotografía, los datos en el propio perfil, y si uno cae al final víctima de situaciones de esta naturaleza, evidentemente que también tiene un alto grado de responsabilidad, o sea, se pudo prevenir con tiempo. Es uno de los puntos justamente cuando toca algo tan íntimo, tan personal, entonces uno llega al punto de la desesperación, no sabe a quién acudir, no puede contar a la esposa, no puede contar a la familia, no puede contar a los hijos lo que está viviendo. Tiene cierta desconfianza de la autoridad policial, tampoco quiere contar a la fiscalía. Entonces, muchas personas lastimosamente terminan pagando el dinero. Cuando uno paga el dinero, ¿qué hace? Se convierte aparte de capitalizar a estas organizaciones criminales, se convierte en un cliente de la casa, porque semanalmente va a tener que depositar. O sea que no existe el pago único ahí. No existe el pago único, no existe garantías acá. Nosotros siempre le decimos de que se pongan en contacto de manera inmediata para que, por la premura del tiempo, el tiempo es un enemigo para nosotros, entonces que podamos rápidamente intervenir y actuar. O sea que cuando se dice actuar, ¿y qué es lo que se estila? Generalmente hay un tiempo que ellos conceden, ya cuando se presentan como tales, exponen otra vez las fotografías, las filmaciones, y a partir de allí, de manera inmediata, ejecutan la amenaza, o generalmente corren unos días, unas semanas, en donde uno virtualmente tendría ese tiempo de ganar la posibilidad de exponer, ¿sí? Denunciar el hecho en sí ante las autoridades pertinentes. A ellos lo que les interesa es el dinero. La plata. Que uno pueda conseguir el dinero, ¿verdad? Uno de repente le da un periodo de tiempo. Nosotros hemos tenido víctimas que han depositado en depósitos que han hecho durante meses hasta $80,000. Ah, la pucha. Sí. ¿A ese nivel? A ese nivel. Estamos teniendo víctimas que han depositado más de 10 millones, 20 millones, 5 millones. ¿Por qué? Porque son víctimas bien estudiadas. Claro. Personas que durante todo ese tiempo de ingeniería social que le hicieron a la víctima, fueron ellos captando toda la información que ellos precisaban. Y tienen una habilidad tal que realmente logran persuadir y convencer a las víctimas
O sea, son obtienen toda la profesionales información. de la delincuencia. Y ellos van realmente mejorando sus propias técnicas de engaño. Van mejorando sus técnicas de engaño. Hoy día no solamente ellos amenazan con publicar esa información, ya tienen el perfil. Por ejemplo, uno es gerente de una institución o tiene un cargo, Claro. entonces uno cae en la extorsión. Ellos tienen todo el perfil donde uno va a perjudicar. Te voy a levantar en el muro de la institución donde vos estás trabajando. Y uno piensa, bueno, me van a echar el trabajo, Claro. voy a perder mi familia. Entonces, inclusive hemos tenido víctimas que han pensado en el suicidio. No, seguro. Y realmente lo que hace el extorsionador y más aún el sextorsionador, lo que hacen es secuestran nuestra tranquilidad, nuestra voluntad. Y tocan mucho el aspecto emocional de la víctima. Lo desesperan al punto de que lo acosan, de que lo acogotan, lo acosan una vez de que tienen el elemento coercitivo que es el video. El video o las foto. imágenes de contenido sexual. Ahora, ¿cómo ustedes canalizan? Hay privacidad, evidentemente que siempre va a estar el riesgo que se publique. Finalmente, esa exposición social, familiar, laboral, seguramente no le deja dormir por un par de noches, ¿no? O meses enteros. A veces uno se sentiría tentado a pagar 1, 2, 3 cuotas, pero más temprano que tarde recurren las autoridades o hay algunos que están ahí sine die. En mi experiencia y en estos años, yo recuerdo un caso donde un ciudadano llegó a pagar durante 5 años. 5 años enteros. 500.000 a 600.000 cada semana. Tenía que poner ese dinero. Era una cuota. Cuando esta persona ya no tenía dinero, ya no sabía a quién más recurrir, entonces lastimosamente recién ahí recurrió a la policía. En 15 días logramos un operativo, detectar a esas personas, como también pasó con el caso que le acabo de mencionar de los $80.000, donde fue un matrimonio que estaba operando desde Ciudad del Este, ¿verdad? Entonces, realmente a través de la técnica investigativa se puede llegar hasta estas personas, a estas organizaciones criminales. El Departamento Antisecuestro, a través del operativo YETIPK, Yeruti 1, Yeruti 2 y varios operativos que hemos organizado, coordinado con las oficinas regionales que tenemos y también con la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones, hemos logrado desbaratar realmente a organizaciones criminales que están lucrando de una manera impresionante. En el operativo YETIPK se pudo evidenciar en un trazado económico, solamente con 5 víctimas, más de 200 millones de guaraníes en giros. Estamos hablando de giros de repente que no son giros muy importantes, claro, pero van sumando, ¿verdad? Y son permanentes. Van sumando permanentemente. 1,5 millones, 2 millones, 500.000, 300.000, y uno tiene que depositar y durante un periodo de 3 meses 200 millones de guaraníes. Y estamos hablando solamente de víctimas que pudimos identificar, pero hemos logrado también detectar un sinnúmero de víctimas que nos presentan, no formulan denuncias. No se animan. No se animan, o sea, por lo que nosotros consideramos en el DAS de que estamos ante un porcentaje muy importante de cifras negras, de personas que no están formulando la denuncia con dar ese paso, fundamental. Dar ese paso. Más temprano que tarde, comisario, va a terminar más luego en eso, ¿no? A no ser que sea un acaudalado y al final, pero va a ser de por vida, es molestoso. Ahora, ¿se dieron casos en donde expusieron al que no paga? Hubieron casos, ¿verdad? Hubieron casos donde se dilató mucho, la cuestión. Generalmente la persona no va a tener la condición de poder cubrir la necesidad del extorsionador. Siempre va a pedir y va a pedir y va a pedir. Un barril sin fondo. Entonces, es un barril sin fondo. Entonces, le pedimos nosotros, ¿verdad?, de que sabemos de que esa víctima está presa en ese momento, está dentro de una crisis emocional. Está preso dentro de una situación, no sabe a quién recurrir. Nosotros tenemos un protocolo de intervención con el Ministerio Público, trabajamos con las unidades fiscales especializadas, donde la identidad de la víctima se mantiene bajo reserva. Hasta el día de hoy no hemos tenido ninguna sola filtración de la identidad de nuestras víctimas, pero sí hemos logrado, a Dios gracias, desbaratar a varias organizaciones criminales que están lucrando cada día con esto. ¿Y siempre estamos hablando de un mismo círculo, de una misma organización, o van creciendo en células diferentes? Hay muchas, realmente se está volviendo algo muy lucrativo para ellos, la extorsión.
la microextorsión, la extorsión, y están los que se van O sea, la especializando pandemia conspiró hasta para eso. en la sextorsión. Y cada vez van apareciendo más grupos, ¿verdad?, que se están dedicando a eso. Inclusive hemos tenido un caso reciente donde un joven se aventuró, ¿verdad?, y él estaba operando desde su casa. Él no, por decirlo, no es una persona con antecedentes penales, ni siquiera está en la cárcel. Pero encontró como una beta. Claro, él encontró la posibilidad de hacer dinero fácil. Sí. Entonces empezó a hacer sextorsión desde su propia casa con su computadora, ¿verdad? Accedió a información y empezó y logró algunos giros de dinero, ¿verdad?, utilizando justamente el factor de la desesperación de la víctima. Pero a Dios gracias hubo la denuncia correspondiente, que es el primer paso para nosotros, y a partir de ahí entonces con el Ministerio Público hay un llegar hasta protocolo esta muy bien establecido. ¿Y a qué pena se expone un sextorsionador? Bueno, la sextorsión es una extorsión, artículo 185, hasta 5 años de cárcel. Y generalmente hay un concurso de varios tipos penales acá, ¿verdad? Estamos hablando de coacción, estamos hablando de, en algunos casos inclusive hemos tenido casos de coacción sexual, ¿verdad?, donde no solamente le pide, a cambio de, entonces una por lo dama, menos, sí, no solamente le pide dinero, sino también le pide, ¿verdad?, favores sexuales. Entonces, realmente hay una amplia gama de delitos que están conectados unos con otros con estas organizaciones criminales. Y en cuanto a los que caen, el nivel cultural, ¿no hay variación? Un profesional, quien sea, o generalmente hablamos también de vulnerabilidad en ese sentido. Bueno, por lo general, a aquellas personas hemos tenido, les soy franco, ¿verdad?, hemos tenido víctimas de todo. De todos los estratos. Hemos tenido, ¿verdad?, profesionales, médicos, hemos tenido sacerdotes, hemos tenido jugadores, hemos tenido campesinos, gente obrera, ¿verdad? Un caso que ahora estoy recordando, ¿verdad?, para ir a solucionar el problema tuvo que vender 2 lechones, ¿verdad? Una persona, ¿verdad?, un agricultor. Todo, entonces, y valga el concepto, porque el horario ya nos permite, todo por culpa de la paja cibernética, ¿no? Sería eso, ¿no? Este es el problema. El gran problema que tenemos el smartphone. Sí. Casi, ¿verdad?, cada paraguayo tiene un smartphone. Sí, tiene esto y tiene acceso a internet. Y eso le hace, a partir de ese momento, le hace vulnerable a la persona. Y cuando la persona tiene ese tiempo de ocio y empieza a entrar, empieza a aceptar amistades, no toma los recaudos, ¿verdad?, acepta a cualquiera. Entre los adolescentes, por ejemplo, ¿verdad?, hay una competencia de aceptar las amistades de todo el mundo, en Instagram, en Facebook. Entonces, pero estamos hablando que los adolescentes al final están en segunda línea. Los más recurrentes son de entre 30 a 50, dijo, ¿no? Cuando es un delito, cuando es un hecho punible contra el patrimonio, porque la extorsión solicita dinero, pero cuando estamos hablando de adolescentes hay otros delitos aparejados ahí, como la pedofilia, por ejemplo. Claro. Totalmente. Sí. O sea que es muy complejo. Sí. Y estamos hablando entonces de organizaciones que operan dentro del país. Operan dentro, disculpe. Que operan dentro del país. Sí, dentro del país. Dentro del país. Pero también hemos tenido algunas denuncias y casos de organizaciones, ¿verdad?, que están operando con números internacionales y piden depositar justamente en cuentas internacionales donde se pierde el control de dónde se va a retirar el depósito. Y una vez que se anima a la víctima a denunciar, generalmente, ¿cuánto tiempo les lleva a ustedes en llegar hasta el extorsionador? Y por lo general, nuestro nivel de efectividad y de eficacia es bastante alto. Con la coordinación del Ministerio Público no pasa de los 30 días de que se logra detectar. O sea que hay huellas digitales que ustedes siguen, ¿no? Existe la técnica investigativa que hemos desarrollado, ¿verdad?, un sistema de trabajo que hemos desarrollado ya con el Ministerio Público, ¿verdad? Trabajamos directamente con algunas operadoras telefónicas y después el trabajo de investigación que hace el personal. Y los datos que proporciona de dónde se cobró el dinero, ¿verdad? Muchas veces se comienza se sigue el rastro del dinero, ¿verdad? Claro. Y ahí se va llegando entonces hasta estas personas. O sea que, comisario, para redondear el bloque y al agradecerle su predisposición, su tiempo, muchos a lo mejor están mirando el programa y atravesando por una situación de esta naturaleza. No existe, lo que uno está haciendo es patear nomás a futuro, porque más temprano que tarde va a terminar uno probablemente hipotecando su casa y lo que tiene que hacer es animarse, enfrentar una realidad como mínima, decía, incierta, embarazosa, erosiva, pero la familia por un lado, y qué se sabe de aquellos que se fueron, y al final, una vez que denunciara el hecho, ¿cómo queda?
más que nada lo material puede postergarse, pero entre contrapesar, ustedes tienen un equipo psicológico, técnico, le digan no, lo más seguro que después tu familia te entienda, animate nomás o no se meten en ese andarivel. Bueno, y eso depende de cada víctima. Hemos tenido víctimas que piden la confidencialidad, o por supuesto que se respeta eso, ¿verdad? Como también hemos tenido víctimas que nos han pedido el asesoramiento porque tenemos un equipo también psicológico. Cada componente del DAS está capacitado en lo que es primeros auxilios emocionales, porque trabajamos mucho con el factor escuchar, porque el factor emocional. Sí. Algunos van y después que pasa, no me animo, no me animo, entonces nos piden, y hemos tenido casos donde inclusive piden a nuestro personal que nuestro personal se encargue de contar a la esposa lo que está viviendo por el marido, ¿verdad? Porque a veces capaz que no le crea, ¿verdad? Sí. O se dé alguna situación, y bueno, entonces dentro de nuestro función policial hasta tenemos que hacer ese tipo de contención. Trabajo. Porque para nosotros, Roberto, ¿verdad? La víctima está en primer lugar. Claro. La víctima está en primer lugar. Como debería ser. Y queremos realmente que la persona que está siendo víctima, entendemos, comprendemos la situación, la circunstancia, y estamos nosotros para poder brindarle rápidamente una salida. A cualquier comisaría uno puede ir y a partir de allí se canaliza, o tienen unas bocas donde recién las comisarías tienen la directiva de cualquier denuncia relacionada con extorsión en sus diversas modalidades, remitir al departamento antisecuestro. O sea, una directiva, una disposición institucional. Nosotros tenemos un call center que es el asterisco 377. Sí. Es un call center las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y estamos muy orgullosos de nuestro call center, nuestro sistema de atención al ciudadano, porque es el primero en la región que atiende casos de extorsión, sextorsión, secuestros o privaciones de libertad. Y es el segundo en Sudamérica. El primero lo tiene Colombia y Paraguay tiene el segundo. Así en cuanto a la eficiencia y la realidad, ¿es calcada, cortada por la misma tijera en toda la región o no? Y bueno, este es un delito, ¿verdad?, que realmente ha venido de afuera, ¿verdad? Sí, ha comenzado yo tuve la oportunidad de estar años atrás en México, y en México ya los carteles y las organizaciones criminales en ese país, en muchos casos ya no realizan secuestro, realizan secuestro virtual. Claro, que al final es más, probablemente más económico y menos riesgoso, ¿no? Menos riesgoso, la expectativa de pena es mucho menor, entonces, y es mucho más salidas procesales para poder solucionar esa situación, que es un secuestro. Uno no se tiene que encargar de la manutención, de nada, sino le tenés ahí acogotado del barbijo. Ya depende mucho de la habilidad del extorsionador, ¿verdad? Que tienen Ahora, eso sí, deja más rastros, ¿no? ¿Cómo? Deja más rastros. Es más fácil llegarles. Es más fácil. Nosotros hemos tenido varios casos de secuestro virtual también aquí en nuestro país, donde por las características nosotros ya sostenemos la hipótesis de que es un secuestro virtual. Parece un secuestro, pero nosotros al ir a la fuente, al hablar con la víctima pasiva, que en este caso el padre, la madre, que son víctimas también, cuando hablamos con estas víctimas pasivas, nos dan información y ahí nos percatamos ya de que estamos ante un secuestro virtual. Y posiblemente el hijo esté, como de hecho ocurrió en un caso, está caminando ahí alrededor en el barrio con el teléfono ya también engañado por un extorsionador. Entonces aparentemente es un secuestro. ¿Y esto, cuáles son los otros tipos de extorsión? Bueno, tenemos nosotros las extorsiones donde se hacen pasar por organizaciones criminales. Utilizan algunos datos nada más. Verifica en la línea baja, que uno puede acceder a eso a través del directorio. Ahí está ya la dirección, está el nombre completo de la persona y está el número de teléfono. Sí. Por el lugar, por el lugar donde está, por el barrio, ya uno se percata de qué condición económica es la persona. Y uno crea, muchas veces nosotros ponemos Juan José González Acosta y ponemos exactamente así en Facebook. Entonces es muy fácil rastrear. Claro. O sea, que ellos van atando cabos y al final... Entonces ahí ya el extorsionador, al buscar en Facebook, observa de que esta persona, el blanco para ellos, es una persona casada, es un abogado. Algunos datos que nosotros mismos ponemos ahí. Ponemos la foto de nuestra esposa, ponemos la foto de nuestros hijos. Bueno, y en el caso que tuvimos, ¿verdad?, el extorsionador, un hábil extorsionador que está en este momento ya purgando varias condenas. O sea, por ya extorsión. se consiguieron condenas, eso le voy a preguntar. Sí. Tenemos varios condenados, uno de ellos, el hombre de las 1000 voces, Carlos Alberto Chávez. Se hacía pasar por mujer, por lo que sea. Él tenía la capacidad de hacer la caracterización de varios personajes. Él era policía, era fiscal, era víctima, era pidiendo ayuda, se hacía pasar por hombre, por mujer,
y realmente en cada rol que Es un desempeñaba... artista, un polifacético delincuente. Polifacético, y realmente encarnaba al personaje. Entonces convencía a las víctimas. Y las víctimas te decían, no, era mi hijo, yo escuché su voz. Claro, se hacía pasar, Sí. pero con datos No, yo ciertos hablé que con el uno comisario, yo hablé con el administra en policía, yo hablé con el fiscal. En fin, ese talento lo utilizaba lastimosamente para esto, ¿verdad? Por último, ¿qué le podemos decir a la audiencia? Ojo, está la hora de exponer tantos datos que facilita a los delincuentes llegar a consumar situaciones de esta naturaleza. Y la prevención es el camino. Que cada uno de nosotros podamos desarrollar un sistema de autoprotección, un sistema de prevención, donde el mínimo de vulnerabilidad yo pueda establecer. Entonces, educarme digitalmente, educar a mi familia, educar a mis amigos. Nosotros tenemos un asterisco 377, un call center, puede llamar para pedir asesoramiento, para evacuar cualquier consulta que tenga. Y por supuesto, si uno está siendo víctima, ¿verdad?, con más razón, ponerse en contacto, incluso cuando uno sabe de alguna persona que está siendo víctima. Sí, le podría tender Entonces una mano y también darle puede esa llamar, y confianza, nosotros ¿no? buscamos la estrategia para llegar a este ciudadano. O sea, eso se puede hacer. Sí. Yo conociendo que un compañero está atravesando por una situación, yo puedo hacerle llegar la versión y ustedes se encargarían, al contrario, ustedes se acercan, como para tomar y hacer que se anime a la denuncia. El caso que le mencioné de los $80.000, Fue así. fue de esa manera. Llamó a una persona, un amigo, porque esta persona no le contó a nadie, solamente a un amigo, y el amigo fue el que le dijo, vamos a hacer la denuncia, hacer la denuncia en antisecuestro. Y si no hay denuncia de oficio, ustedes no pueden tomar una De denuncia. oficio, no. Imposible. Sí o sí, efectivamente, Claro. tenemos que tener la denuncia policial para poder intervenir. ¿Hace cuánto tiempo que tienen una brigada, una unidad de esta naturaleza? La unidad de investigación de secuestros y extorsión está funcionando y hace aproximadamente 4 años. Y con mucho éxito dentro de todo, Sí. ¿no? Bastante éxito, gracias a Dios, y por sobre todas las cosas, cuidando y manteniendo en reserva la identidad de la víctima, que es justamente lo que nos da la posibilidad de que con esa confianza se presente la víctima para formular la denuncia. Ojo, entonces a la hora de tener un teléfono que puede ser finalmente, antes que facilitar, un elemento que complica la existencia de cualquiera, ¿no? Tal cual. Y este elemento, lastimosamente, a nuestros niños de 8 o 9 años le entregamos y estamos también exponiéndole a todo lo que implica justamente la delincuencia, el ciberdelito y los delitos aparejados, ¿verdad?, que estamos viendo hoy día que cada vez están avanzando. En auge, Y sí. tenemos nosotros que, como Policía Nacional, tenemos el compromiso de trabajar de manera coordinada con toda la sociedad para poder frenar el avance de estas organizaciones criminales. Comisario. Por eso solamente menciono el nombre de nuestra campaña. La campaña es No Pague, Denuncia, y llama al asterisco 377 para poder inmediatamente ser asistido por un especialista. ¿Algún correo, me preguntan acá, o un número, así como para contactar directamente? Nosotros estamos en todas las redes sociales, ¿verdad? Estamos en DAS-Paraguay, arroba DAS-Paraguay. En Twitter estamos tenemos nuestra página web, que es la www. O sea que si uno se decide va a encontrar Sí, la sí, manera de estamos llegar. en todo. Y eso que decía, mantienen ahí en anonimato la identidad del denunciante, tienen Puede todo un ponerse en contacto protocolo. a través de las redes sociales Sí. o a través de nuestra página web, y nosotros nos vamos a poner en contacto con el ciudadano, ¿verdad? Puede dejar O información. sea que nosotros pasa ponemos por en contacto. animarse, porque al final ahí está la solución. O si no va a quedar como esclavo permanente. Pedimos de que confíen, de que se contacten con nosotros y que realmente prueben nuestra capacidad, porque estamos nosotros para poder servir y para poder realmente dar una solución a esta problemática, y eso lo lograremos únicamente a través de la confianza del ciudadano, a la policía. Comisario y abogado, ¿no? Sí, señor. Muchas gracias por su tiempo. Por favor, muchas gracias a usted. por este Hacemos importante una espacio. pausa en Mano a Mano, volvemos en instantes. ¿Cómo le va? Un gusto, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Roberto. Un gusto estar contigo. ¿Qué tal le fue el fin de semana con la campaña? De hecho, uno cuando habla de sangre, así como que tiene miedo, sin embargo, pasa a ser fundamental ese tipo de actos solidarios para salvar vidas, ¿no? Sí, el fin de semana, el sábado y el domingo, hicimos una campaña de donación. Hicimos en la casa del donante para que sea extrahospitalario, porque la gente tiene mucho miedo de irse a los hospitales, ¿verdad? Que es comprensible. Entonces hicimos sábado y domingo a la mañana, fue una iniciativa del doctor Mime, para que comenzó esta campaña,
y nos adherimos el Ministerio de Salud Pública y el Hospital de Clínicas. Fue sumamente exitoso, tuvimos más de 100 donantes en 8 horas prácticamente, 4 horas el sábado y 4 horas el domingo, y 100 donantes se fueron. Fue totalmente respetando todas las medidas de seguridad sanitaria. Entraban por un lado, salían, no había aglomeración, estaban, o sea, todas las medidas se tomaron, no tuvimos ningún problema y fue así sumamente exitoso, ¿verdad? Tanto para el ministerio como para el Hospital de Clínicas. Ahora, ¿cuál es el protocolo en pandemia? Obviamente varió, por eso se insistía, no siempre se llega a esos niveles deseados. ¿Por qué no somos tan proclives a donar sangre, doctora? Si se hizo un estudio al respecto, el seguimiento, finalmente, ¿cuál es la explicación? La verdad que en Europa es casi 100% la donación voluntaria. ¿Qué significa esto? Que los donantes se van por cuenta propia sin tener que reponer sangre de un paciente que usó, un familiar. Nosotros tenemos menos del 10%, ronda el 9-10%, ¿verdad? De donantes que se van sin tener la obligación de ir a donar, ¿verdad? Esa es la sangre por reposición. O sea, los pacientes usan en los hospitales y después los donantes tienen que devolver. Se dice devolver la sangre que usó, en realidad es lo que están reponiendo lo que usó el paciente. Nosotros ni 10% no está en nuestra cultura, ¿verdad? Nosotros estamos tratando de incentivar a la gente desde el punto de que todos se preguntan qué pueden hacer, en qué pueden ayudar ahora, y es la única forma que tienen es ayudar donando sangre. Claro. Al principio el año pasado tuvimos este mismo problema, ¿verdad? Cuando comenzó la cuarentena rígida, nosotros del Hospital de Clínicas, el personal del banco de sangre salió, o sea, nos fuimos a las casas, se reunían familiares, ¿verdad? O sea, todo respetando todo lo que era esa cuarentena rígida que no se podía transitar, ¿verdad? Entonces nosotros nos íbamos a las casas. Cuando eso todavía teníamos una seguridad nosotros para irnos a las casas. Ahora no podemos volver a hacer eso porque es exponernos nosotros mismos a contraer el virus, ¿verdad? Entonces nosotros, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo campañas fuera del hospital, fuera de los hospitales, ¿verdad? Y para eso tenemos la Casa del Donante, que está abierto todos los días de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Y estamos haciendo campañas de donación ahí, casi todos los fines de semana se van a hacer. En realidad estos 3 fines de semana que vienen ya hay campañas de donación. Esta semana se van todos los estudiantes de medicina de la facultad de la Universidad Nacional de Asunción. Van a hacer tipo una extensión universitaria, ir a donar para el Hospital de Clínicas, ¿verdad? Y después para el ministerio también. Igual nosotros seguimos necesitando muchísima sangre. Los pacientes con COVID también, al sobreinfectarse, o sea, el COVID hace su trabajo y deja un pulmón totalmente dañado, ¿verdad? Que estos son los que se sobreinfectan con bacterias. Estos pacientes entran en sepsis, después se chocan y ellos necesitan sangre, entran a diálisis, la misma infección le consume toda la hemoglobina y necesitamos mucha cantidad. Después están los pacientes leucémicos, sí, en nuestro hospital es un hospital de referencia en cuanto a leucemia, tanto de niños como de adultos. Las cirugías tuvimos que suspender hace una semana cuando hubo falta de sangre. Un día, gracias a Dios, solamente un día pudimos suspender cirugías cardíacas porque no podemos entrar sin tener la seguridad que vamos a tener si es que llega a pasar un sangrado masivo en estas cirugías, ¿verdad? Después se volvió a la normalidad. Cierto que en todos los hospitales ahora mismo está disminuyendo las cirugías programadas, pero nosotros seguimos teniendo la misma cantidad de pacientes renales que se dializan, pacientes con niñitos con leucemia. O sea, nosotros necesitamos mucha sangre y la gente cuando llega el tema de sangre, la gente no sabe hacia dónde correr, ¿verdad? Claro. Cuando te dicen tu familiar necesita sangre, necesitas 10 volúmenes, 5 donantes, o sea, la gente no sabe hacia dónde correr, ¿verdad? Entonces nosotros queremos prever esta situación y en ese caso necesitamos que donen sangre en forma voluntaria, ya sea en nuestro hospital o en otro hospital, el hospital que te quede más cercano. Ahora los hospitales están abarrotados, o sea, hay muchísimos pacientes, entonces nosotros le damos la oportunidad que se vayan, que salgan o que se vayan al mismo Centro Nacional de Sangre que está sobre General Santos, está afuera, o sea, tiene una entrada independiente de lo que es emergencias médicas, y o irse realmente a nuestro hospital, que nosotros tenemos pacientes
es un centro de referencia de hemato-onco infantil, o sea, pacientes con cáncer infantil. Ahora, doctora, esto explotó porque finalmente, insistimos, no hay una cultura de donar, pero al final cuando uno se desespera sí trata de encontrar, y generalmente también a través de los medios masivos de comunicación. Se repone sencillamente. Y acá me preguntan cuáles son las condiciones para que uno sea donante, y ahí nomás ya le agregamos si uno que tuvo COVID igual puede donar. Uno que tuvo COVID puede donar, es un virus más, o sea, como todos los otros virus, se esperan 4 semanas para su donación. Nosotros en el Hospital de Clínicas seguimos con el protocolo de donación de plasma a paciente convaleciente. Nosotros seguimos haciendo ese estudio clínico, que es aplicarle el plasma a los pacientes que sea hiperinmune, ¿verdad? O sea, nosotros estamos todavía creyendo y le estamos poniendo a los pacientes una forma de ayudar en los primeros días que el paciente todavía no está creando anticuerpos. Ahora salió un estudio súper lindo de la Universidad de Georgetown, donde muestra que la eficacia que tiene esta terapéutica. Nosotros seguimos haciendo, pueden donar a partir del día 21 después de curarse, ya pueden donar el plasma, así mismo como pueden donar a los 28 días de curarse, o sea, 4 semanas pueden donar sangre total. Todas las infecciones virales se donan después de 4 semanas, ya sea COVID, influenza, gastroenteritis, todo es después de 4 semanas. Y las personas que entre 18 y 65 años, que pesen más de 55 kilos, que no tengan tatuaje, o sea, que tengan tatuaje pero de 1 año de antigüedad. O sea, todo lo que tenga el cuerpo, si es que tuviste una cirugía, es 1 año, después de 1 año. Si tomaste antibióticos después de 1 semana, si diste de mamar, tuviste una criatura, es una cesárea, ¿verdad? Es 1 año después, y si diste de mamar también es por lo menos 6 meses, porque el cuerpo de la embarazada se tiene que recuperar, o sea, el cuerpo de la mamá se tiene que recuperar. ¿Hasta cuánto uno puede donar por cada vez que va? Las mujeres donan cada 4 meses y los hombres donan cada 3 meses por la cantidad, por el índice de masa corporal que presentan. Los hombres tienen más, entonces ellos pueden donar cada 3 meses. Ahora, eso que dicen, una vez que empezaste a donar ya tiene que ser periódico y permanentemente, porque si no podés terminar engordando, otros le agregan más cosas. Hay mucho tabú, probablemente pasa por concienciar con este tipo de notas, de entrevistas, y que finalmente, como en algún momento dado se instaló aquello de donar órganos, acá es mucho más fácil. Estamos hablando de un simple gesto humanitario, predisponerse, uno tiene que llegar en ayunas, todo eso sí nos puede hacer englobar en los 5 minutos finales que tenemos, doctora. Sí, ya no se dona en ayunas, está prohibido. La gente que se desmayaba era la gente que se iba y hacía hipoglicemia. No tiene que, o sea, se puede ir en cualquier momento del día, no hace falta que sea a la mañana o a la tarde. ¿Qué más me preguntaste? La cantidad, me dicen si es un cuarto, medio. La extracción es 300, o sea, alrededor de 350 ml. No engorda, o sea, nosotros no sabemos quién inventó eso, ¿verdad? No engorda, es más, te quitan líquido, se recupera con 2 vasos de agua, no hace falta que tome Coca-Cola, porque también, o si no, Coca-Cola o jugo ADE no tiene nada que ver, es líquido. Entonces tiene que tomar 2 vasos de agua y ya recupera totalmente con eso. Todo lo que usamos es desechable, todo es nuevo. Es una limpieza así única. El banco de sangre es totalmente así. Nosotros tratamos de mantener todo lo que podemos la limpieza. No hay nada sucio, no hay nada reutilizado, no hay ninguna posibilidad que se contagie con algo. Nosotros le tomamos la hemoglobina a los pacientes para ver si es que cuánto tiene hemoglobina, porque tiene que tener una buena hemoglobina para donar. Le quitamos la presión, o sea, y después todas las patologías crónicas como diabetes, hipertensión, hipotiroidismo, todas las patologías crónicas que estén compensadas pueden donar. O sea, nosotros le hacemos un cuestionario, les preguntamos, les orientamos. Todo está muy controlado en lo que es donación de sangre. Hasta ahora no se encontró una fórmula artificial que permita generar sangre, ¿no? Sí, lo que nosotros siempre decimos es, nosotros no nos falta insumos, no nos falta personal. En los bancos de sangre nosotros trabajamos en red
con la gente del ministerio, lo que es el Banco de Sangre de IPS y el Hospital de Clínicas, trabajamos todo en red. No nos falta insumos, nos arreglamos, nos prestamos, nunca falta nada. O sea, acá solamente es que el donante se tiene que ir. Nosotros dependemos de la solidaridad, no dependemos de otra cosa. Nunca nos faltó, o sea, es increíble cómo a nosotros nunca nos faltó insumos, ¿verdad? Porque nos ayudamos entre todos. Nosotros necesitamos la solidaridad. O sea, nosotros necesitamos que alguien piense en su prójimo y lo que está pasando. O sea, ya tenés la desesperación de que tu paciente está en terapia, no sabes si va a salir. Imagínate lo que es no tener dónde conseguir sangre. Nosotros en el Hospital de Clínicas, la mayoría viene del interior. O sea, son pacientes que ya recorrieron varios hospitales, vienen de Caguazú, Canindeyú. No van a poder traer donantes. Entonces necesitamos de la gente que se vaya a donar. Tarda 10 minutos, 15 minutos. Es totalmente aséptico. O sea, nosotros nos pasamos limpiando y cuidando todos los aspectos de lo que son los protocolos sanitarios. ¿Alguna vez se llegó a un extremo de no tener sangre disponible en el banco? Lastimosamente esa es una realidad más en el interior, ¿verdad? Llega a pasar que no tienen sangre. Encima, en el interior tiene que venir la sangre a ser estudiada acá. Nosotros estudiamos sí o sí, tenemos que descartar VIH, hepatitis, sífilis, o sea, tenemos un screening de enfermedades que tenemos que estudiar. Sí, en el interior muchísimas veces faltó sangre. Acá en Asunción no puede pasar eso, ¿verdad? O sea, ya es algo así, no sé, ni de quinto mundo, no puede pasar. O sea, nos llegamos a prestar, o sea, IPS activa, o sea, tenemos un sistema de trabajar en red, nos falta, ¿verdad? Pero no podemos llegar a esa situación. No puede faltar en ningún hospital sangre. Algunas preguntas de la audiencia. ¿Cuál es la diferencia entre sangre y plasma? El plasma es el líquido de la sangre. El plasma es el líquido donde van todas las células, todas las proteínas, todas las vitaminas, o sea, es el líquido. Nosotros en la donación de plasma tenemos una máquina que tiene la capacidad de extraer solamente el líquido y devolverle todos los glóbulos rojos. Por eso se puede donar a los 15 días, ya se puede donar después de haber donado plasma, porque nosotros no le quitamos los glóbulos rojos que son los que contienen la hemoglobina. Entonces, cada 15 días se puede donar plasma. También tenemos la donación de plaquetas, ¿verdad? Que hace que un paciente, tenemos un club de donantes de plaquetas, que es un solo donante equivale a hasta 15 volúmenes de personas normales por esa máquina. Lastimosamente el costo es bastante alto. Cada kit de esa donación cuesta entre 2 a 4 millones, ¿verdad? Dependiendo de la marca. Pero nosotros tenemos, o sea, todo tenemos. O sea, triste si es que llega a faltar, porque ya no depende del gobierno en este caso, depende solamente que la gente se vaya a donar. O sea que es un acto sublime, pasa por tender el brazo, ¿no? Al fin y al cabo. Sí, es totalmente altruista, no se puede cobrar la sangre, no se puede vender, es penado con cárcel, no es por tráfico de órganos, o sea, está por la misma ley del tráfico de órganos, está la sangre, que es un tejido. Lo que sí te llegan a cobrar es los estudios que se hacen en la parte privada, ¿verdad? Doctora, en ¿y la ustedes bolsa que se usa. Así como vamos al extremo de insistir que no hay donantes más que generar conciencia y porque si nomás no se va, aparecen de tanto en tanto, uno dicen, yo estoy acá, buen día doctora, quiero donar sangre, nadie me pidió, a mí no me llamaron, no tengo ningún familiar enfermo, pero considero que es una manera de obrar, altruista. Sí. Nosotros, o sea, tenemos muchísimos, se van y nosotros nos quedamos sorprendidos, le quitamos fotos, publicamos en el Facebook. Nosotros le hacemos fiesta al que se va, o sea, a todos le hacemos fiesta, ¿verdad? Porque demasiado necesitamos. Pero sí se van, incluso nosotros tenemos grupos de, por ejemplo, de las universidades, ahora que todo es virtual. Nosotros nos íbamos a la Universidad Nacional de Asunción. Los estudiantes eran así, nuestros donantes asiduos, siempre donaban. La facultad de enfermería, por ejemplo, reventaban sus donaciones. Ahora no tenemos esa posibilidad y nos vamos a empresas privadas y a instituciones públicas nos vamos a traerle, ¿verdad? Y nosotros le damos el beneficio de que si nosotros nos vamos a una empresa
el día que ellos necesiten sangre o un funcionario de ellos necesiten sangre, nosotros le cubrimos. O sea, claro. el hospital, el banco de sangre del hospital y clínica se hace cargo. Claro, o sea, nosotros le ofrecemos ese beneficio a ellos. Entonces ellos se nos quedan así, tipo como aliados en lo que es la donación de sangre. Bueno. Y se pueden comunicar con nosotros. Sí, directamente ahí hay una web, una dirección electrónica, ya para redondear el bloque, doctora. Sí, tenemos el número de teléfono de lo que es el banco de sangre, te digo. Pueden llamarnos y que es el 0986 ¿Sí? 25 91 80. No Sí. es tan lindo nuestro número, pero sí, es lo que tenemos. No hay riesgo, porque acá me preguntan, yo quiero pues, todo un tatuaje, o sea que un año después de que uno haya, no sé, se haya hecho un tatuaje, ya no hay inconveniente, ¿no? Al final. Lo que pasa es que la gente, vos ves que el tatuador usa todo estéril, ¿verdad? Pero existe la posibilidad que la tinta sea reutilizada, que existe una posibilidad mínima para contraer lo que es la hepatitis B, la hepatitis C. Entonces nosotros tenemos que descartar, o sea, nosotros tenemos la obligación de ofrecer sangre segura y oportuna, que significa que siempre tiene que haber sangre. Acá otra pregunta, si tuve hepatitis B, en mi caso, ¿puedo ser donante igual? No, hepatitis B, hepatitis C no. Si tuviste hepatitis antes de los 17 años, ¿verdad? Es lo más probable, incluso bajó a 13 años, es lo más probable que haya tenido hepatitis A, que es de las comidas. Entonces, ese no hay problema. Generalmente es hepatitis A lo que tiene la gente joven porque se transmite por la comida. Y en cambio, si a los 17 años comienza lo que son las relaciones sexuales, ahí se puede pensar ya que tuvo hepatitis B o hepatitis C. Pero nosotros hacemos todos los análisis, o sea, nosotros tenemos un screening que es con un cuestionario que le hacemos a los donantes y después tenemos otra vez lo que es la parte de los estudios analíticos serológicos. Bueno, por último piden un saludo muy especial a los integrantes de la promoción 53 del IADE, la mejor. Sí, a la 53ª promoción del Instituto de Altos Estudios Estratégicos. Dale, doctora, Muchísimas gracias. Buen descanso. Gracias, hasta Roberto. luego. Bueno, así conversamos con Natalia Casal. Donar sangre es donar vida. Hacemos una pausa. Último bloque de Mano a Mano en esta noche de jueves. Doctor Preda, ¿cómo le va? Un gusto, buenas noches. Gracias por atendernos. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás vos? Y también un saludo a la audiencia. ¿Estás en la oficina todavía? ¿Están bien empilchado? ¿Te pusiste la corbata para el contacto nomás? No, de verdad que sí, estoy en la oficina. O sea, estoy aún terminando algunos temas. Uno puede ir preso por meterse en la fila de no habilitados para vacunarse. Bueno, preso como una cuestión de privación de libertad, desde mi perspectiva, no, pero sí que eso podría ser un hecho punible, ¿verdad? O sea, preso en el sentido de la privación de libertad propiamente, ¿verdad? Porque debemos, que nos tiene que quedar claro que una conducta se puede encuadrar dentro de un hecho punible, pero eso no significa que automáticamente se merezca una pena privativa de libertad. En el caso concreto que me planteas, estamos hablando de la vacuna, que es una cosa, y como ya dije varias veces, si las vacunas estuvieran en un edificio y alguien entra y las sustrae, nadie dudaría que se trata de un hurto, ¿verdad? Entonces, definitivamente la vacuna es una cosa, es mueble porque se puede mover de un lugar a otro y es ajena con relación tanto al vacunador como al director del hospital, como a cualquier otra persona, porque le pertenecen al Estado paraguayo, representado por el Ministerio de Salud, ¿verdad? En ese contexto, si las vacunas son cosas muebles que son del Estado, entonces para el vacunador es una cosa ajena. Sí. Al ser una cosa ajena, obviamente el único que puede disponer, usar y gozar de la cosa es el dueño, según las reglas, y acá ya no estamos en el derecho penal, estamos en el derecho civil. Bueno, entonces el Estado dice que debe usarse de la siguiente manera. Estas vacunas, porque tenemos una cantidad limitada, la vamos a usar en personal de blanco, en ciertas características, y en personas de 85 o más años. Con lo cual, quien posee la vacuna, que es el vacunador, él tiene la posesión de la propiedad. En ese momento de aplicar, él decide que le va a aplicar a una persona que no reúne esas condiciones que el dueño le dijo que deberían reunir para aplicar la vacuna. Si lo hace de esa manera, definitivamente él en ese momento le sustituye al Estado
en su calidad de propietario, porque el único puede usar y poner y gozar de las cosas del dueño. Entonces, cuando él cambia el sentido del uso de la cosa, se comporta igual que un propietario. Por lo tanto, le desplaza al propietario en esa característica y él decide aplicar la vacuna. Con lo cual, estamos ante una apropiación, porque el resultado que describe el artículo 160 del Código Penal es apropiarse. ¿Y qué es apropiarse? Yo me puedo apropiar de diversas maneras. Me puedo apropiar regalando algo. O sea, Roberto Pérez me presta un libro. Sí. Y yo le digo, mira, a Gustavo Recalde, tu compañero en la radio, le digo, mira, te regalo este libro que a mí me gusta mucho y te regalo. En ese preciso momento en que le regalo el libro que me prestó Roberto Pérez, yo estoy consumando una apropiación. No cuando, porque la apropiación es un hecho punible que ocurre dentro de mi cabeza y solamente lo puedo castigar cuando se exterioriza esa decisión. ¿Y cuando se exterioriza? Cuando hago algo propio de un propietario, que por ejemplo es regalar o consumir. Obviamente un libro no lo puedo consumir, ¿verdad? Pero la vacuna, ¿cómo uno se apropia? Aplicándola. Es decir, aplicándola es la forma en que digamos, uno consume la vacuna. Claro. Ahora, esa sería la hipótesis, ¿verdad? La Fiscalía puede tomar en consideración esto como premisa, por más que muchos dirían silvana muy fino, pero finalmente no deja de tener razón, porque al hacer ese análisis, ese paralelismo, al final está el que vacuna, está el que se vacunó, y con ese decreto normativo alcanzaría para que entren en colisión, en contravención, porque hay un protocolo, no hay una legislación propiamente. Claro, lo que pasa es que yo creo que aún tenemos que avanzar mucho en Paraguay en materia de comprensión de lo que es el derecho penal, y no me refiero a la población en general, sino a los propios profesionales, es que el Código Penal tiene enunciaciones típicas que son abstractas. Obviamente no te va a describir la situación concreta de la vacuna. Lo que uno tiene que establece, y pongo como ejemplo, el Código Penal dice el que matara a otro, y por ejemplo, hace un par de meses en Düsseldorf, un hacker entró a hackear el sistema de un hospital sabiendo que iba a caer los equipos de terapia intensiva. Debido a que cayó el equipo de terapia intensiva, murieron personas. Claro. En ese caso, el legislador penal no dijo, o sea, cuando hizo el Código Penal, no pensó en todas las formas que se tienen de matar en ese momento, porque en 1996, más o menos, cuando se hizo el Código Penal, ley de 1997, entró en vigencia en 98, a nadie se le hubiera ocurrido que yo con un enter le puedo matar a 20 personas a la vez o a 100 personas. Por la dinámica a la vez. misma, sí. A nadie se le hubiera ocurrido. Entonces, eso no significa que no esté prohibida esa conducta, porque el legislador dice el que matara. Bueno, el legislador dice el que se apropiara una cosa mueble, que puede ser una vacuna, puede ser un televisor, puede ser todo lo que sea tangible y que sea de otra persona, y yo le sustituya al propietario en esa calidad de uso. Te voy a poner un ejemplo. Sí. Si yo me voy a tu casa y encuentro un Blue Label, que seguro tenés en tu bar, yo no llevo la botella, yo solamente me bebo toda la botella, sin que vos obviamente me hayas autorizado. No se produce porque yo me quedo con la botella, sino el contenido de la botella. Te pongo otro ejemplo. Yo puedo llevarte tu tarjeta que se usa para hacer llamadas telefónicas, puedo llevar la tarjeta, usar todo el crédito y devolverte físicamente la tarjeta, y eso igual configuraría un hurto, porque yo agoté para lo que sirve esa tarjeta. Que es el contenido y no. Sí, se entiende muy bien. Ejemplos. Sí. Si vos tenés un violín y yo llevo el violín, toco en la plaza, gano plata y te devuelvo el violín, ahí no hay hurto, porque el violín sigue siendo violín, y el hecho de que haya ganado dinero con eso no cambia, y eso no sería un hurto. Sin embargo, con la tarjeta, con la tarjeta, por haber consumido yo el contenido de la tarjeta, sí se consuma un hurto.
Lo mismo ocurre con la vacuna. Si yo tengo la posesión de la vacuna, no puedo cometer hurto porque no sustraigo, pero sí me puedo apropiar porque estamos, creo que de acuerdo que la vacuna no es del vacunador, ¿verdad? Claro, entonces, o sea que convengamos entonces que son imputables tanto el que vacunó como aquel que se vacunó, porque inicialmente se decía que corría la responsabilidad solamente del profesional de blanco, pero aquel que se metió en la fila indebida también tendría que responder ante la justicia. Claro, sí. Y ahí viene, en el caso del vacunado, digamos, para que suene mal, ¿verdad? Sí. En caso del vacunado hay dos hipótesis, digamos, teóricas. Una es que claramente sería un cómplice porque el vacunador no podría consumar la apropiación si no tiene alguien a quien, digamos, sustituirle al Estado en su calidad de tal e inocularle la vacuna. Entonces, claramente, el vacunado sería un cómplice, pero un profesor alemán que se llama Gunther Jacobs dice que cuando una persona actúa en el marco de su rol, y en este caso un ciudadano común tiene un rol que no es precisamente la de proteger el patrimonio del Estado, porque un ciudadano común no tiene la obligación de proteger el patrimonio del Estado, tampoco tiene la obligación que las demás personas le lleguen la vacuna, no tiene ningún deber hacia sus ciudadanos de que sean vacunados. Entonces Jacobs posiblemente, según su teoría, negaría que el vacunado sea responsable penalmente porque él no violó ningún rol propio de su función de ciudadano, ¿verdad? Y por algo lo ya es ciudadano común. Pero esa es una cuestión, aclaro, teórica, ¿verdad? Sí. En cuanto a excluir la responsabilidad del vacunado. La otra es, que es mi perspectiva, y aclaro, Jacobs no le excluiría nunca al vacunador, ¿verdad? Porque el vacunador, si hablamos del rol, viola su rol, y si hablamos de una simple causación de una apropiación, también causa una apropiación. Después tenemos la variante de que alguien le pudo haber ordenado al vacunador. Ahí cambia. Y eso, claro, ahí sería el que ordena sería un instigador. Sí. Salvo o sea que bien complejo. Bueno, doctor. Claro, bien complejo. Sí, sos un capo. Gracias, doctor. Se me fue el programa. Fuerte abrazo y buen descanso. No, por favor, a las órdenes. Hasta luego. Dale. Ricardo Preda, connotado abogado del Foro. Nos pasamos 2 minutos. Gracias por la sintonía. Será hasta otro momento. Buena suerte.